Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial donde seguimos abordando el tema de arreglos bidimensionales o matrices. Antes de comenzar con este video tutorial vamos a abordar un nuevo ejemplo de arreglos bidimensionales. Nada más quiero hacer una fe de ratas de lo que es el video tutorial anterior, donde imprimimos una matriz con la diagonal, o se guardan en una matriz en la diagonal principal unos y en las demás posiciones ceros. Bien, recuerden que trabajamos con la directoria de compilación define, que es para declarar constantes, y aquí pusimos lo que es la F y la C, que son nuestras constantes de filas y columnas. Lo que nos faltó, o lo que me faltó más bien, poner en los ciclos, o sustituir más bien en los ciclos, lo que es la F mayúscula y la C mayúscula para fila y columna, en lugar de dejar los números. Si recuerden que eso lo hacemos con el fin de que podamos, por ejemplo, aquí en lugar de poner 10, colocamos 5. ¿sí? Y ya no necesitamos cambiar aquí en los límites lo que son el tamaño de nuestra fila y nuestra columna. Si ejecutamos este ejercicio, bueno, aquí ya son 5 filas y 5 columnas, y así lo podemos hacer en lugar de, si queremos 15 por ejemplo, si que sea de 15 por 15, pues igual nada más modificamos ahí y tenemos ya aquí nuestro ejercicio. Así que está un poquito complicado de ver. Bueno, aquí como son muchas filas y columnas, pues ya se hace un poquito más complicado de visualizarlo, pero esta es la forma en que sustituimos nada más. Ok, bueno, esta era la fe de ratas del video tutorial anterior y seguimos con este nuevo ejercicio. Bien, este ejercicio está un poquito más laborioso. Si dice hacer un programa que almacene números flotantes, es decir, floats, en una matriz de 5×6, debe de imprimir la matriz en forma de tabla, debe de sumar los números almacenados en la matriz, así como el promedio de cada una de las filas. Además, se desea saber cuál fue la cantidad mayor introducida. Son varias cosas que nos están pidiendo dentro del ejercicio. Entonces vamos a ir por pasos. Primero, vamos a declarar nuestra matriz de 5×6. Bien, entonces vamos a ir haciéndolo dentro de el def también. Ok. Bien, entonces aquí ya tengo la plantilla y vamos a definir nuestra matriz. Dice que son 5 filas. Recuerden, tenemos ahí nuestras constantes, que son 5, y 6 columnas. A lo mejor aquí le podemos poner fila en lugar de F nada más. Sí, aquí le podemos poner col. Sí, como ustedes lo quieran manejar. Y bueno, aquí en lugar de 5 sería fil, y aquí sería col, ¿sí? De columna. Bien, entonces ese es el primer paso. Ya tenemos nuestra matriz de esta forma, ¿sí? Que se llama num y es de tipo flotante. El siguiente paso es llenar nuestra matriz, ¿sí? Y nos piden también que saquemos el promedio. Por lo tanto, nuevamente, como vamos a hacer un recorrido de nuestra matriz, necesitamos filas y columnas, por lo que vamos a utilizar un ciclo para las filas, ¿sí? Que es este primero que tenemos aquí, que va a ir de 0 hasta 4. ¿Sí? De 0 hasta 4. Recuerden, podemos poner menor que 5, que es el tamaño, o menor o igual a 4, que es la última posición. Y tenemos después el ciclo de las columnas, que van a comenzar en 0, aquí tenemos la primera columna, y va a terminar en 5, que es la última columna. ¿Por qué? Porque son 6 columnas. Nuevamente, esta condición la podemos cambiar. En lugar de ponerle menor o igual a 5, podemos ponerle menor a 6, que es exactamente lo mismo, va a ir de 0 hasta 5. printf ingresa un número real. ¿Sí? Leemos con scanf por %f porque es flotante. Luego decimos que en nuestra matriz num, fila y columna, si en este caso la primera va a ser fila 0, columna 0, es decir, esta posición, que se guarde el número. Después tenemos una variable que se llama suma, y lo que estamos guardando lo vamos a ir acumulando en nuestro acumulador que se llama suma. Si para eso suma debe comenzar en 0, para que sea 0 más 5 y se guarde 5. La segunda vez seguimos en la misma línea, o en la misma fila, pero cambiamos de columna, y entonces lo que se escriba en el teclado se va a guardar ahora en esta posición. Se hace la suma. Recordemos que suma traía el valor de 5.
Entonces ahora 5 más 2.4 pues va a ser 7.4. Y así va a ir sumando cada uno de los números que se vayan introduciendo dentro de la matriz. Bien, entonces vamos a llevarnos este código a el def. Si declaramos nuestras variables, inicializamos nuestro acumulador y aquí en lugar de ponerle 4, aquí necesitamos poner menor que fill, porque recuerden que estamos utilizando constantes, entonces va a ser menor a 5, que sería 4, y aquí en lugar de menor o igual a 5 va a ser menor a col, porque col es 6, entonces va a ser hasta 5. Y dentro de nuestro ciclo vamos a colocar las instrucciones para poder leer del teclado y que se vaya acumulando dentro de suma lo que vamos ingresando al teclado. Bien, cambiamos aquí nuestras dobles comillas. Bien, entonces hasta aquí vamos en la primera parte del ejercicio, que dice: una matriz almacena números flotantes en una matriz de 5 por 6. La suma de los números almacenados en la matriz, así como el promedio. Ya tenemos lo que es la suma, falta sacar el promedio de cada una de las filas, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos trabajar un vector. ¿Para qué? Porque quiere que saque el promedio de esta fila, ¿sí? Que saque el promedio de esta fila, que saque el promedio de esta fila. Por lo tanto, necesito sumar todos estos números que están ya almacenados, luego almacenar estos números de la siguiente fila y almacenar la siguiente fila, sumarlos y sacar el promedio y guardarlos en un vector. Por lo tanto, necesitamos otro arreglo, pero ahora unidimensional o un vector, donde vamos a guardar los promedios de las filas, ¿sí? Por lo tanto, quien tiene el tamaño de 5 es fill. Ok, bien, entonces ya está. Nos pide también que saquemos el número mayor, ¿sí? Que se despliegue el número mayor de todos los números que se almacenen. Por lo tanto, necesitamos una variable mayor, ¿sí? Y vamos a utilizar uno de los métodos, que es asignarle a una variable un número muy grande. Y vamos a declararlo aquí. Ok, entonces ya tenemos aquí las variables necesarias. Y vamos ahora a checar cómo funciona esto. Bien, funciona de la siguiente forma. Tenemos dos ciclos, ¿sí? Uno para las filas, que es este de color verde, y otro para las columnas, que es este como de color naranja. Recordemos que el recorrido se hace por filas, y se hace primero esta fila, se recorren todas las columnas, sale y se incrementa el ciclo externo, y se incrementa la fila, y hace nuevamente el recorrido desde la posición 0 de las columnas hasta la última posición, termina el ciclo interno, luego pasa a la siguiente fila y así sucesivamente. Lo que tenemos que hacer es hacer uso de un vector. ¿Por qué? Porque el ejercicio dice que se saque el promedio de cada una de las filas, ¿sí? Entonces, para sacar el promedio de cada fila, necesitamos sumar, ¿sí?, lo que hay en cada fila. Pero necesitamos también saber cuál es la suma, y necesitamos guardar esa suma para que se pueda sacar el promedio y se guarde el promedio también, ¿sí? Por lo tanto, vamos a utilizar una variable suma, ¿sí? Esta variable suma lo que va a hacer es sumar toda la fila y guardarla. Ok, bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos la variable suma que está en 0 y tenemos luego nuestro ciclo, que va a ser el recorrido de las columnas, y va a ser lo siguiente. Dice suma, que vale 0, porque aquí estoy asignando 0, es igual a suma, o sea 0, más lo que está en fila columna. Si la primera vez que está en fila columna, el valor de 5.0, este valor,
sí, que ya se introdujo en este ciclo, donde ya guardamos nuestros valores dentro de la matriz. Entonces ya aquí ya hay guardada información. Entonces dice que es 0 más lo que está guardado en num. Num es mi matriz, fila que vale 0 y columna que vale 0. Entonces 0 más 5 y suma va a valer 5. Si después vamos a sacar el mayor. Y dice que si lo que está guardado en num de fila y columna, fila vale 0, columna vale 0, ¿sí? Estamos aquí todavía. Si este 5 es mayor a menos 1000, entonces, si esta condición se cumple, el mayor ahora es lo que tenemos guardado aquí. Y como esto se cumple, el mayor va a ser 5, ¿sí? Porque 5 es mayor a menos 1000. Hasta aquí tenemos la primera posición. Recordemos que este ciclo se va a terminar hasta que llegue a 5, o sea, hasta la última posición. Por lo tanto, regresa y se incrementa la columna. Pasa a la siguiente columna. Y ahí tenemos un 2.5 guardado en la fila 0, columna 1. Sí, entonces, lo que está guardado en suma, que es 5, va a ser igual a 5 más lo que está guardado en num f columna. F sigue estando en 0, la fila sigue estando en 0, columna ya pasó a 1. Entonces 5 más 2.4 va a ser 7.4. Y es lo que tiene ahora suma. 7.4. ¿Ok? Y luego entra a una condición nuevamente. Y dice lo que está guardado en fila, que es 0. Y columna, que es 1, o sea, el 2.4, es mayor a lo que tiene mayor. Recordemos que a mayor se le asignó el valor de 5. ¿Sí? 2.4 es mayor a 5, no, por lo tanto no entra esta condición. Y nuevamente regresa al ciclo. Y ahora se pasa a la siguiente posición, que es 2. La fila sigue estando en 0 porque todavía estamos en este ciclo. ¿Sí? Entonces entra a este ciclo, suma tiene un valor de 7.5, más lo que está en num, que es mi matriz, fila sigue estando en la 0, pero la columna ya es 2, entonces súmale lo que trae suma, que es 7.5, más 6.8, ¿sí? Que sería 7.2, no, 14.2, si no mal estoy. Y si no, pues ahí lo sumamos bien después. 14.2. ¿Ok? Bien, y es lo que tiene la variable suma, ¿sí? En esta tercera vuelta. Después nuevamente entra a una condición y pregunta lo que está en num, que es mi matriz, posición f, que es 0, columna 2, ¿sí? Si eso es mayor a lo que contiene mayor, recordemos que mayor sigue teniendo 5, que es el primer valor que se le asignó. Como 6.8 sí es mayor que 5, entonces este va a desaparecer y ahora la variable mayor va a tener 6.8. Bien, suponiendo que ya hizo todo el recorrido de las columnas, si ya terminó nuestro ciclo interno. Cuando ya no se cumple la condición, sí, al final suma va a tener 28.1, pero me están pidiendo el promedio. Entonces termina el ciclo y ahora entra mi vector promedio con la fila o con la variable f, que es la fila. Recordemos que la fila sigue estando en 0 porque todavía sigue dentro del ciclo, todavía no viene acá a incrementarse la fila. Entonces fila sigue estando en 0. Y ahora vamos a poner lo que tiene el resultado de suma, nada más que aquí en lugar de solo ser suma, sí, en lugar de solo ser suma, debe de ser suma entre, ¿cuántas columnas son? 6, porque necesitamos el promedio. Ok, ahora sí. Una vez que le asigna ya el promedio a la primera posición del vector prom, en la posición f, nuevamente recordemos, fila sigue estando en 0 porque todavía está dentro del ciclo.
Una vez que termina la instrucción del ciclo externo, la última instrucción del ciclo externo, ahora sí regresa y se incrementa la fila. ¿Sí? Y ahora pasa de la posición 0 a la posición 1. Nuevamente suma lo vuelve a poner a 0, ¿sí? Estos valores que estaban se pierden y suma se le asigna el valor de 0. Y nuevamente entra al ciclo interno y comienza otra vez la columna en 0, ¿sí? Es decir, de esta columna última o de este último número que tiene la posición, regresa a 0 nuevamente. Pero ahora la fila 1. Y va a realizar el mismo proceso para esta fila. Cuando llega a la última posición, ya tiene aquí la suma acumulada, toda la suma de esta fila, sale del ciclo y esa suma entre 6 se le va a asignar a prom de f, pero f ahora está en 1 y entonces aquí en el vector prom le va a asignar un valor, no sé, 30 punto algo. Sí. Nuevamente termina la última instrucción del ciclo externo y regresa para incrementar y ahora de 1 pasa a 2. Suma se vuelve a poner en 0. Sí, regresa aquí a la columna 0, pero la fila ya cambió, es 2. Y nuevamente el mismo proceso, va sumando cada uno de los números, va determinando si el valor que trae mayor, más bien el valor que está guardado es mayor a la variable que tiene mayor. Y en dado caso de que se cumpla, por ejemplo, aquí hay un 12, o en este caso, bueno, suponiendo que pasa esta y en lugar de 6.8, que es lo que se guardó en mayor, esta posición que tiene el valor de 8.9 es mayor a lo que tiene mayor, que es 6.8, por lo tanto, el mayor en esta primera vuelta de la fila sería 8.9. Pero después acá encontramos que el número mayor es 10, ¿sí? Y así va a ir comparando cada uno de los números dentro de las filas cuando recorre las columnas. Bien, espero que se entienda. Si no, recuerden que me pueden sugerir, pueden hacer comentarios y vamos a ver cómo funciona esto. Bien, entonces vamos a llevarnos este código. Vamos a llevarnos el código donde hace el barrido o el recorrido para sacar el promedio, almacenarlo dentro de un vector, sacar el mayor. Que recuerden que este par de ciclos lo único que hace es llenar nuestro arreglo. Este par de ciclos lo que hacen es sacar el mayor y obtener el promedio de cada fila. Bien, entonces ya hicimos otros dos pasos de los que nos pide, otras dos cosas, perdón, de los que nos pide el ejercicio, que es la suma de los números almacenados en la matriz, así como el promedio de cada una de las filas. Bien, entonces vamos a el último paso, que es imprimirlo en forma de tabla. Ok, y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar nuevamente dos ciclos. Bueno, esta suma ya no tiene que ir aquí. Vamos a utilizar dos ciclos, pero vamos a hacer de la siguiente forma. Sí, vamos a utilizar un ciclo para las filas y otro ciclo para las columnas, pero dentro de esos ciclos vamos a imprimir el promedio de cada fila. Bien, entonces aquí entra el primer ciclo, la fila vale 0, la columna vale 0 y va a imprimir lo que está en esa posición. Sí, pero después tenemos otro printf de prom f, y recordemos que prom f es nuestro vector, donde se guardaron los promedios de la fila. ¿Sí? Una vez que se imprime toda la fila de la matriz, lo que vamos a hacer ahora con este printf, ¿sí? Con este printf es imprimir el vector. Y con la fila, porque recordemos que el vector que estamos utilizando es el mismo tamaño de fila que de nuestra matriz. ¿Sí? Entonces la fila la vamos a utilizar tanto para la matriz como para el vector. Nuevamente, ¿por qué? Porque el número de filas es igual al tamaño del vector.
¿sí? Y bueno, nuestro printf para dar un salto de línea. Y ya que termina de imprimir de esta forma, imprime el número mayor que está guardado en la variable mayor. Bien, vamos a utilizar este código, vamos a llevárnoslo a dev y vamos a pegarlo aquí. Nada, vamos a cambiar lo que son las dobles comillas y ya. Bien, entonces aquí nos falta sustituir porque estamos utilizando una constante, recuerden que es fill y call, y aquí va a ser también fill. Ok, entonces nuevamente aquí va a ser fill, pero es menor que fill y menor que call. Si le estoy poniendo menor, le estoy cambiando en lugar de menor igual, porque recuerden que estamos declarando dos constantes, que es fill y call. Fill 5 columnas, call 6 columnas, y estamos sustituyendo para que podamos cambiar nosotros esos tamaños en cualquier momento que necesitemos. Bien, entonces creo que ya están todos. Aquí nada más hay que cambiar esta doble comilla y podemos colocar aquí un printf que diga printf. Ahorita vamos a poner vamos a poner 6 tabuladores y va a decir prom de fila, a ver qué aparece. Bien, entonces nuevamente el primer par de ciclos, sí, son los que ya vimos para poder llenar nuestro arreglo. Hacemos la suma. Nos pide también la suma de todos los números. Entonces el mayor es aquí %f y damos un salto de línea nada más. La suma total es %f y tenemos suma. Si suma es esta suma que está cuando guardamos nuestros números dentro de la matriz. Entonces este par de ciclos lo que hace es llenar la matriz y va sumando los números. Este par de ciclos lo que hace es sacar o obtener el mayor de todos los números y además sacar el promedio de las filas. Ese promedio se va a guardar en un arreglo que se llama prom. Bien, y después este último par de ciclos lo que va a hacer es imprimir en forma de tabla nuestros datos que están guardados y va a imprimir el promedio también. Ok, entonces vamos a checar, compilamos y ejecutamos, y este sería ejemplo 2 matriz. Ya tenemos por aquí algunos errores que vamos a corregir. Dice que aquí hay un conflicto. Ya, es que tengo aquí el vector que se llama prom y una variable que se llama prom. Entonces esta variable no la usamos, si no mal recuerdo. No se usa. Ok, entonces ahora sí vamos a ver si ya no hay errores, y parece que ya no hay errores. Bien, nada más para confirmar o verificar, vamos a imprimir, a solicitar 5 por 6, son 30 datos. Entonces vamos a bajarle un poquito nada más para ver que, bueno, podemos aquí modificar. En lugar de 5 vamos a poner 3 y en lugar de 6 vamos a poner 4 para que sean un poco menos, y serían entonces 3 por 4, 12 datos los que vamos a solicitar. Sí. Bien, por eso es bueno trabajar con estas constantes, porque aquí podemos modificar los tamaños de nuestras filas y nuestras columnas. Bien, entonces recuerden, lo primero que está ejecutándose es este par de ciclos.
Así que lo que hace es ingresar y llenar nuestra matriz y hacer la suma de todos los números que se van ingresando. Bien, entonces aquí tenemos ingresa un número real, vamos a ingresar cualquier número de forma aleatoria y ahorita acabo de ver un detallito que vamos a verificar. Ok. Bien, aquí nada más hay que dar unos saltos de línea. Vamos a ver, bueno, aquí por ejemplo me di cuenta de que tengo la variable suma y acá también la utilizo. Sí, está aquí suma y esta suma aquí y luego utilizo suma por acá abajo. Aquí, entonces este valor se va a perder y le vamos a llamar entonces suma 1 y aquí suma 1. Y este suma 1 es el que vamos a mostrar aquí. Sí, es el que va a mostrar la suma de todos los números. Y nada más vamos a verificar, mientras le vamos a cambiar un poquito. Y vamos a poner un printf para dar un salto de línea porque aparece ahí pegadito. Vamos a poner dos saltos de línea. Y ahora sí, vamos a ejecutar. A ver. Primer par de ciclos, llena y suma. Y ahí está. Tenemos ahí los números que están en forma de tabla. Y el mayor es 7. Entonces checamos y efectivamente el mayor es 7. Y la suma total es 5. Aquí hay un pequeño error con esa suma total. Bien, nada más para que parezca un decimal, vamos a ponerle punto 1. Aquí punto 1. Aquí punto 1. Punto 1. Y vamos a dar un salto de línea para que se vea un poco mejor. Y vamos a verificar esta suma. Ya. Aquí estoy. Aquí me faltó cambiarle a suma 1. Y suma 1 debe de inicializar en 0. Ok. Ya está. Este suma 1 es únicamente porque si hay una parte del ejercicio que pide que despliegue la suma de todos los números que están dentro de la matriz. Y aquí se despliega. Y vamos a poner este por ciento. A ver si ya queda. Vamos a dar aquí un salto de línea. Nuevamente, primer par de ciclos. Se ingresa, se llena la matriz. Sí, este primer par de ciclos llena la matriz. Ingresa un número real. Sí, y al momento de que damos enter en el último número, lo que hace es entra al ciclo, obtiene quién es el mayor de todos los números y esta última columna es el promedio de la fila. Si se dan cuenta, aquí es 5 más 6 más 7 más 4 y el promedio es 7.3. Tenemos 3, 5, 6 y 7 y el promedio es 7. Sí, aquí nada más donde estoy desplegando el promedio de fila, vamos a poner otro tabulador para que quede exactamente al final. Entonces nuevamente ejecutamos. Primer ciclo llena el arreglo. Primer par de ciclos llena el arreglo. Segundo par de ciclos saca el promedio de la fila y la guarda en un vector y obtiene el mayor de todos los números. Y último par de ciclos imprime nuestra matriz en forma de tabla y al final el promedio de las filas. Y ahora sí, tenemos ahí promedio de fila. Si tenemos nuestra matriz, que es esta, que son los números que se introdujeron. Tenemos el promedio de fila, que es la suma de este, dividido entre el número de columnas. Y finalmente, el mayor es 8 y la suma total es 67. Aquí hay un detallito. Estamos aquí en el segundo par de ciclos donde calculamos la suma de la fila. Estamos sacando el promedio por columnas.
por filas, perdón, pero aquí está mal porque no debe de ser entre el número de filas, sino más bien entre el número de columnas. ¿Por qué? Porque bueno, estamos sacando el promedio de toda la fila, y toda la fila estamos sumando las columnas de esa fila. Y ahora sí ya debería de ser el último detalle que corregimos. Bien, vamos a introducir números. Primer par de ciclos, segundo par de ciclos, calcula el promedio, divide entre columnas porque es el promedio de la fila, y la fila tiene un cierto número de columnas. Y último par de ciclos, despliega mi matriz en forma de tabla, y ahí mismo despliego mi vector para que la suma, el promedio de esta fila, que es 5.5, el promedio de esta fila, que es 4.5, y el promedio de esta fila, que es 4.8. El mayor es 7 de todos los números que se introdujeron, y la suma total de todos los números es 59. Bien, entonces este es un ejemplo con más cosas, ¿sí?, que utilizamos para trabajar las matrices. Se obtuvo el número mayor, se sacaron el promedio de filas, se sumó todos los números, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos un ejercicio más completo. ¿Sí? Recuerden que cualquier duda, comentario lo pueden hacer, ¿sí?, en la parte de comentarios, en el correo. Y bueno, si les gusta nuevamente, o si no entendieron, pues igual me pueden decir para tratar de explicarlo un poquito mejor. Y recuerden que bueno, le pueden dar me gusta si les gusta, compartan, y bueno, espero sus comentarios. Bien, entonces hasta aquí dejamos este video tutorial, y vamos a seguir haciendo otros ejemplos con esta misma dinámica, donde tenemos que utilizar varias cosas y hacer varias cosas con los números que se guardan en la matriz, porque finalmente es el objetivo de que tenemos almacenados los números y podemos utilizarlos para sacar promedio, obtener en qué fila, en qué columna está el mayor, etcétera, etcétera. Bien, entonces hasta aquí dejamos este video tutorial. Espero sus dudas, comentarios, sugerencias, denle me gusta, si les gusta compartan, y nos vemos en el siguiente video tutorial.